bastante retrasados, así que vamos a intentar seguirnos al tiempo, vamos a hacer el esfuerzo para ello, porque estamos perdiendo lo más rico del Congreso, que son las discusiones. La idea es interactuar con el auditorio y podamos absorber algunas preguntas, pero estamos teniendo que sacrificar justamente estos espacios de discusión, así que vamos a intentar ir a lo puntual. Entonces, esta clase era para hablar un poco acerca de la clasificación de enfermedad por cierre angular primario. Antes manejábamos otros términos, ahora manejamos otros, pero viene a ser lo mismo, pero la idea es ubicarnos en cuáles son los estadios de la enfermedad. Entender que hoy en día hablamos de tres etapas, y una cuarta en realidad. La primera es la sospecha, la segunda es el cierre, y la tercera es ya el glaucoma por cierre angular primario. Esto como primer concepto. ¿Qué diferencia cada una de ellas? En la primera tenemos que, bueno, en todas tiene que haber dos cuadrantes mínimo, o es lo mismo decir 180 grados de la posición idiotrabecular. Pero la diferencia es que cuando hablamos de sospecha de cierre angular primario, no hay ni sinequias ni hipertensión ocular. Este es el paciente con sospecha de cierre angular primario. En la evolución natural de la enfermedad, el cierre angular primario viene a ser lo mismo que la anterior, pero ya tiene alguno de estos dos componentes, que es o hay sinequias o hay elevación de la presión intraocular. Entonces pasamos de sospecha a cierre cuando aparecen estos dos componentes. Y en la evolución natural tenemos también ya a la enfermedad propiamente dicha, al glaucoma por cierre angular primario, en la cual se suma que la neuropatía óptica glaucomatosa, es decir, ya un daño orgánico. Entonces, esto es toda la clase. Lo que viene es cosas sencillas. Esta es una forma, la puse así porque me parece mucho más gráfico de poder entenderlo, donde están los estadios y las variables y cuál de ellas existe en cada una de estas estadios. Como vemos, en todos hay un contacto idiotrabecular de 180 grados como mínimo, o 2 cuadrantes. La elevación de la presión intraocular está en el cierre angular y el glaucoma, y la neuropatía óptica está en la última etapa, que es el glaucoma por cierre angular. Pero recordemos esto: el cierre angular primario agudo, que es lo que nosotros conocimos como el glaucoma agudo, es una etapa donde hay mucha clínica, es muy aguda, y hay muchas pérdidas de células neurocranianas en ese momento, con pérdida de visión, que hoy día se lo conoce por las siglas en inglés como el CAPA, cierre angular primario agudo. Lo importante es recordar que a esta etapa no se pasa necesariamente del glaucoma al CAPA. Uno puede pasar directamente del cierre angular al CAPA, o puede pasar directamente de la sospecha del cierre angular primario al CAPA. Entonces, desde aquí ya vamos viendo que no solamente debemos pensar en tratar la enfermedad, sino prevenir que la evolución de la enfermedad haga lo suyo y pase a otras etapas. En cuanto a los mecanismos, solamente voy a mencionarlos: el bloqueo pupilar. Sabemos que al haber un bloqueo pupilar existe una acumulación del humor acuoso en la cámara posterior, desplaza el iris hacia adelante, cierra el ángulo. En el iris plató hay una conformación anatómica diferente, se posiciona justamente en la raíz del ángulo y nos genera este cierre angular, y por eso nos reportan la cineotomía, ¿no? Puede haber una anatomía perfectamente realizada, puede haber una profundidad de la cámara posterior centralmente, pero el ángulo justamente no abre, y esa es la característica. El glaucoma facomórfico finalmente es un problema de continente y contenido. El continente es un ojo normal o pequeño, pero el contenido es un ojo grande un cristalino grande para este contenido. ¿Y qué va a ocurrir finalmente? Igual el bloqueo pupilar, y finalmente un cierre angular que se desplaza todo el diafragma cristaliniano hacia adelante. Y el bloqueo ciliar ya es el glaucoma maligno, que va a desplazar todo hacia adelante. La presentación clínica no me voy a detener, es algo que todos lo vimos en el pregrado: hiperemia conjuntival, mecón, las pupilas con medidas medias reactivas, cámaras estrechas, y tenemos el dolor, náusea, vómito, visión borrosa, toda la actividad que nosotros conocemos. El ataque agudo o etapa puede ser con un ataque leve o un ataque grave. Todos sabemos que en la parte grave
o vale decir el cierre angular completo, está toda la clínica que conocemos, una presión muy elevada, usualmente más de 70, y acá hay una pérdida aguda de la visión, de células, la cefalea. Esto debemos de manejarlo. Cuando tenemos esta etapa, tenemos la mirada clásica de precipitados pigmentados, los iris irregulares con atrofia, que es lo que nos va a dejar, y esto del Glaucomflecken, que es que se le refiere como una imagen de leche derramada sobre un vidrio. Esto nos indica que el paciente tuvo un ataque agudo de glaucoma o tuvo un cierre angular primario agudo. Diagnóstico, a ver, si hacemos una gonoscopía estática, la clásica, y nosotros vemos que hay dos cuadrantes comprometidos, vamos a ver, nos preguntamos, ¿hay sinergias periféricas anteriores? ¿Cómo hacemos? Una gonoscopía dinámica. Si está presente, si las hay, entonces esto será un cierre angular primario sinergial. Si en este caso, cuando hacemos la gonoscopía dinámica, no hay sinergias, hay que ver si la presión es elevada. Si la presión es elevada, es decir, si está el componente de hipertensión ocular, bueno, pues sí será un cierre angular primario aposicional, lo que hablábamos ayer en la clase de gonoscopía. Si no hay presión ocular elevada y tampoco hay sinergias, entonces este paciente será un sospechoso o sospecha cierre angular primario. Y ante la evidencia del daño en el nervio óptico, bueno, acá ya estamos hablando de la enfermedad. En la ayuda diagnóstica siempre es importante, no podemos dar la espalda a la tecnología que hoy en día nos da mucha información que no podemos tener. La gonoscopía sigue siendo un examen fundamental, pero aquí siempre vamos a entrar en discusión con la doctora Quesada, seguramente, quién prevalece, la gonoscopía o la imagenología. Ambas son muy buenas, cada una tiene su momento, pero bueno, ¿qué se puede decir frente a esto? Que la gonoscopía sí, bueno, es subjetiva, porque lo que yo veo no es lo que el otro paciente cómo lo interpreta, el otro colega cómo lo interpreta, cómo lo ve. Es poco reproducible, obviamente. Los hallazgos pueden variar si yo hago una gonoscopía con mucha luz. Si hago mucha luz, ¿qué genero? Reflejo un fotomotor. Cierro la pupila y estoy abriendo el ángulo, estoy sobreestimando mi evaluación. O una compresión mecánica del ojo, si no soy muy delicado, digamos, estoy comprimiendo y estoy usando un gonoscopio grande, que usualmente tienen el diámetro más del diámetro corneal, y puedo estar intentando y torturando el ángulo. Sí, son desventajas. La clasificación, la que hablamos ayer, la de Schaffer-Shea, esta es la clasificación Schaffer modificada, que está en el libro de Fabián Lerner, que tuve la suerte de acompañarlo con una parte, un capítulo. No lo vamos a tener, ayer lo hablamos. En las técnicas de imagenología, la doctora Quesada nos va a adentar con su charla, pero acá podemos ver pues, que es útil para causas específicas de cierre angular, va a diferenciar el bloqueo pupilar, índice meseta, requiere definitivamente de un operador experto y la preparación del paciente también. Y por eso decía, todo tiene su pro y su contra, ¿no? El OCT, el segmento anterior, nos da mucha información que nosotros no podemos cuantificar con nuestra visión. Es un método rápido, fácil de usar, es objetivo, no hay contacto. En el ángulo podemos ver podemos hacer biometría, que no lo podemos hacer con la gonoscopía, y la correlación la proporciona pues la gonoscopía clínica. Hay alta sensibilidad y se le dice baja sensibilidad. En el manejo del tratamiento, aquí es donde quiero parar un momento. Estamos acostumbrados a tratar la enfermedad y hasta hace poco se había discusión cuándo sacar el cristalino o no, cuando hablamos de sospecha, cuando hablamos de cierre, cuando hablamos de glaucoma primario. Cierre angular primario, clásicamente idiotomía y seguimiento. El ataque agudo, el manejo rápido de la presión ocular y después la idiotomía, ¿no? Y profiláctica en el otro ojo. Y volvemos al mismo cuadro que mostramos ahorita, no me voy a detener, pero cuando tenemos la enfermedad por cierre angular primario, por todas sus etapas, hay que pensar, porque hoy día ya existe literatura disponible en el tratamiento de la enfermedad, la conducta preventiva y el rol de la farmacodulcificación. En la última etapa, está más que demostrado el componente farmacomórfico, cómo hay el cierre pupilar, el cierre angular, hasta sinergia, y es obvio que al retirar el cristalino vamos a tener beneficio. Este es un metaanálisis, una revisión sistemática de pacientes con glaucoma ángulo abierto, glaucoma ángulo cerrado, a 12 y a 24 meses, donde podemos ver que la reducción de la presión anteocular en pacientes a los cuales se sometieron a farmacodulcificación con glaucoma primario ángulo abierto
fue una disminución del 35% y perdón, ángulo cerrado y en el abierto 19%. Y a 24 meses cae un poco la reducción, pero sigue siendo siempre mayor la reducción de la presión arterial en los pacientes con glaucoma primario, glaucoma por ángulo por cierre angular primario. Este es un estudio de Royal College donde también nos habla de que la lensectomía, esto es en pacientes con glaucoma por cierre angular primario, la lensectomía podría ser mayor o más efectiva que la lensectomía periférica. Que la lensectomía también como tratamiento primario de esta enfermedad está demostrando su efectividad y que quizás la fagocemosificación podría ser lo mismo que hacer una fagoglomerulolisis en pacientes con ángulo cerrado. Y la fagocemosificación tendría mayor efectividad que una iridotomía periférica que en el cierre angular primario, tanto en el cierre angular primario como en el glaucoma por cierre angular primario. Es decir, también se estaría justificando en esa etapa la fagocemosificación. Y esto, fíjense todos los cambios anatómicos que vamos a poder obtener cuando hacemos una extracción de cristalino. Y acá viene la discusión, pero hoy en día, como les decía, existe evidencia que la promueve. ¿Cómo crece el cristalino? No lo vamos a tener, solamente entender que cuando crece el cristalino, el radio anterior, el radio curvatura anterior es el que cambia. Hace esto, a diferencia del radio curvatura posterior, que no se modifica. Y al ampliarse hacia adelante, o sea, una concavidad anterior, nos cierra más el ángulo. Esto es la velocidad de crecimiento en ojos normales, pero en catarata se aumenta. Entonces, fíjense cómo progresa. Acá se compara pacientes con sospecha de cierre o pacientes con cierre angular primario agudo, ambos grupos a los cuales se les extrajo el cristalino. Se demuestra pues, clínicamente que se elimina el bloqueo pupilar, se elimina el cierre angular, profundizamos cámara anterior y facilita el drenaje. Esto concluye que la cirugía de fagocemosificación en pacientes con sospecha de cierre angular primario se consideraría profiláctica, porque hay mayor apertura del ángulo y mejores resultados a largo plazo que una IP, porque mejora la bolsa visual sin las complicaciones que nos daría y porque finalmente se mantiene mejor la presión intraocular. Finalmente, lo que hay que comentar es que si nosotros estamos en una conducta preventiva, no necesariamente debemos esperar a que la enfermedad progrese para actuar. Mientras que uno maneje una técnica quirúrgica que le dé la seguridad, como hoy día hablamos en el desayuno, el paciente con ángulos estrechos, nosotros podemos cambiarle la condición. Podemos sacarlo de esa predisposición a que pase de sospecha a cierre o a glaucoma primario de ángulo cerrado. Nosotros, si quitamos el cristalino en condiciones naturales, vamos a aperturar el ángulo a este paciente, le vamos a quitar la probabilidad de hacer un cierre angular primario agudo, vamos a la apertura del ángulo, ponerlo en otro escenario anatómico. Probablemente este paciente podemos usar prostaglandina que antes no podíamos usar, probablemente este paciente podamos hacer una trabeculoplastia que antes no podíamos hacer y estaríamos de alguna forma haciendo una conducta preventiva en el manejo de la enfermedad por cierre angular primario en etapas, digamos, tempranas de la enfermedad. A mí me gusta usar en estos pacientes el chofer de SCAF porque sin energía del fago podemos dividirlo en 4 cuadrantes y luego en saco tratar de sacar cada uno de estos cuadrantes y nos permite utilizar poca energía y tener un buen resultado del acto quirúrgico de la fagocemosificación. Esto, no sé, ¿está lento o está repitiendo? ¿Está repitiendo, no? Bueno, entonces, este paciente, por ejemplo, fue un primo mío, 78 años, hipermetro, con estrecho, mamá con glaucoma, la suegra con glaucoma terminal de ambos ojos, no hay un componente consanguíneo, pero el terror en él está en este. Entonces, por todos lados vino, sacamos el cristalino, hoy en día tiene una bolsa visual aceptable tanto lejos para lejos, porque usamos un lente de PureC y cambiamos su situación anatómica y el confort del paciente. Entonces, en la fagocemosificación, el rol de la fagocemosificación en la enfermedad por cierre angular primario tiene un componente preventivo
y en el cierre del grupo primario y reforma por el cierre del grupo primario, definitivamente la farmacéutica está considerada como parte del tratamiento. Muchas gracias.